Justicia Electoral en el Programa para América Latina y el Caribe del Centro Carter, la Asociación para una Sociedad Más Justa y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, organizan la presente actividad en el marco del proceso de acompañamiento a las reformas al sistema electoral hondureño. El evento busca promover insumos y experiencia comparada internacional para el diseño e implementación de un sistema electoral con dos instituciones, una administrativa y la otra jurisdiccional. Para iniciar esta jornada nos dará el mensaje de bienvenida Andrea Nelly Feroci, directora asociada del programa del Centro Carter para América Latina y el Caribe. Andrea Nelly Feroci posee una maestría en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Sapienza de Roma. Comenzó a trabajar en América Latina en 2006 en la oficina de la Agencia Italiana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Centroamérica y el Caribe. Desde entonces ha trabajado para la Unión Europea en Bolivia, el PNUD en Argentina y la UNOPS en Argentina, Uruguay y Paraguay. Recibimos con un caluroso aplauso para recibir el mensaje de bienvenida por parte de Andrea Nelly Feroci. Buenos días a todas y todos. Primero de todo quisiera agradecerles por haber aceptado la invitación a participar en este evento sobre análisis comparado de instituciones de administración y justicia electoral que organizamos en conjunto a SJ, IDEA y el Carter Center. Quiero reconocer el trabajo de los colegas de SJ IDEA, con los cuales hemos venido organizando este evento desde hace meses y sin los cuales este evento no hubiera sido posible. Desde 1986, a través de su programa para América Latina y el Caribe, el Centro Carter empezó a trabajar en la mayoría de los países de la región, en un momento en el cual América Latina y el Caribe estaba experimentando cambios políticos dramáticos, restaurando o estableciendo democracias. En ese periodo, el Centro Carter fue pionero del monitoreo de las elecciones nacionales y a través de esas actividades hizo contribuciones importantes a esos cambios históricos en la región. Sin embargo, a finales de la década de los 90, el centro transformó su énfasis en observar procesos electorales para empezar a ampliar su radio de acción y enfocarse también en el fortalecimiento de las democracias a través de iniciativas de mediano y largo plazo, incluyendo apoyo a procesos de reforma electoral y constitucional, así como a procesos de implementación de acuerdo de paz, el despliegue de observadores internacionales para monitorear transiciones políticas y capacitación y apoyo a observadores para elecciones nacionales. El Centro Carter ha desempeñado un papel importante en la creación de consenso sobre los estándares para las elecciones democráticas. En 2010 publicamos la base de datos sobre obligaciones y estándares electorales que consolida más de 150 fuentes de derecho internacional relacionadas con los derechos humanos y las elecciones. Y hoy el centro también es una de las 9 organizaciones que juntas administran la red de conocimiento electoral ACE, que proporciona información completa y asesoramiento personalizado a los órganos de gestión electoral, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil e investigadores. Hoy en día, la gran mayoría de los países de la región ha llegado a casi 4 décadas de gobiernos democráticos ininterrumpidos. Sin embargo, en algunos, la insatisfacción con el desempeño de la democracia ha ido aumentando y todavía prevalecen problemas como instituciones débiles, pobreza persistente, profundas desigualdades, un crecimiento económico insuficiente y altas tasas de violencia y violaciones de derechos humanos.
Y en este contexto los ciudadanos están exigiendo un fortalecimiento de sus derechos políticos, civiles y sociales. Por eso nuestros proyectos apuntan a fortalecer las capacidades regionales para promover la democracia, transformar y prevenir conflictos políticos, civiles y sociales. Y es en este marco que desde el 2009 el Centro Carter ha estado implementando actividades puntuales para promover el diálogo en Honduras y especialmente intentando promover las reformas electorales cuya necesidad se hizo particularmente evidente en el proceso electoral de 2017. Siguiendo en esa línea de trabajo, hemos empezado a colaborar con la SJ-IDEA casi hace más de un año y medio, organizando eventos para contribuir al debate sobre las reformas electorales y presentando propuestas de proyectos a la comunidad internacional. Tal vez algunos de ustedes se recordarán los dos eventos que organizamos este año, uno en marzo sobre análisis de experiencias comparadas sobre sistemas electorales bicéfalos, es decir, sistemas donde un tribunal electoral y un consejo electoral nacional coexisten, y otro en junio sobre participación y representación política de las mujeres. La idea de fondo es acompañar el debate político y el proceso legislativo hondureño y complementar el apoyo de otras organizaciones internacionales compartiendo experiencias desde otros países de América Latina y el Caribe que han pasado a través de procesos similares para así contribuir con los insumos analíticos que pueden ser útiles en el proceso de construcción del nuevo entramado electoral en el país. El evento de hoy, entonces, es un paso más para seguir en este esfuerzo conjunto en el cual queremos aportar con la invitación de expertas y expertos internacionales para así que han pasado a través de procesos parecidos a los que hoy se enfrenta Honduras. Las reformas constitucionales aprobadas en enero de este año representan un avance histórico para el país, abriendo la puerta para una reforma electoral profunda que ahora necesita ser definida por la redacción y aprobación de las leyes normativas que regularán su funcionamiento. En ese sentido, no cabe duda que el informe de la OEA presentado al Congreso hace 2 semanas brinda un insumo muy importante para esta fase. Sin embargo, la responsabilidad para la redacción del texto final de la ley y su aprobación recae en los legisladores hondureños, que si no me equivoco tienen tiempo hasta enero 2020 para terminar con el proceso legislativo. Entonces espero que las presentaciones de hoy sobre las experiencias en Ecuador, República Dominicana, Panamá y México puedan aportar insumos importantes que ojalá puedan facilitar el debate y sean considerados en el proceso de definición de esas leyes, así como en la fase que seguirá la aprobación, la de la construcción del nuevo Tribunal de Justicia Electoral y del nuevo Consejo Nacional Electoral. Y con eso ya termino la introducción y paso la palabra a mi querido amigo y colega Miguel Ángel Lara, de IDEA Internacional. Miguel Ángel Lara, quien también nos va a dar su mensaje de bienvenida, es jefe de la Oficina de IDEA Internacional para México y Centroamérica. Tiene amplia experiencia académica y práctica en el terreno de asistencia democrática y electoral a nivel internacional. Ha colaborado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de México. Ha participado como observador electoral en distintas misiones en Asia, Australia, Europa y América Latina. Damos la más cordial bienvenida y recibimos también con un caluroso aplauso a Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias. Sean todas y todos
bienvenidos a este espacio. Es un honor para Idea Internacional poder compartir algo de conocimiento que tenemos internacional en abono, como decía Andrea, de los procesos de reforma en Honduras. Y primero quiero empezar agradeciendo en primer lugar a ASJ, a todos los colegas que ahí laboran por su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en Honduras. Esta es ya la tercera aventura que tenemos juntos y estoy convencido de que serán muchas más. También al Centro Carter y especialmente a Andrea Nelly, también buen amigo y colega con el que también hemos hecho varios proyectos y espero sigamos colaborando. También a nuestras invitadas e invitados institucionales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, al Tribunal Electoral de Panamá, el Tribunal Electoral de República Dominicana y finalmente a las ponentes y ponentes que tenemos el día de hoy con nosotros, que nos van a compartir algo de su conocimiento y su experiencia. Bueno, yo primero quiero empezar dándoles la idea general de mi presentación y quiero empezar diciendo que lo que quiero decir es que en realidad no importa el modelo, los mecanismos, los procedimientos electorales que seleccionamos, eso depende de la realidad histórica de cada país. No importa la diferencia en modelos, lo que importa es que se tienen que seguir ciertos principios, ciertas garantías internacionales contenidas en tratados, en convenios, en resoluciones que todos los países buena parte de los países, sin excluir Honduras, por supuesto, han firmado y ratificado a lo largo del tiempo. Bueno, pues empiezo. Ahí está. Bueno, creo que parece bastante pequeño, pero bueno, en esta primera diapositiva lo que quiero decir es que en América Latina tenemos una especie de reformitis. Tomé este texto de nuestra amiga Flavia Freidenberg, que ha estado aquí en otras ocasiones, donde hace un estudio de todas las reformas que ha habido en América Latina de 1978 a 2015, ese es el corte, y detectaron que han habido 250 o casi 250 reformas en ese periodo de tiempo, los distintos componentes de los sistemas e instituciones electorales en nuestra región, incluyen reformas de fiscalización, de medios en campaña, de diseño de órganos electorales, procedimientos materiales, etc. 250, con eso somos por mucho la región más activa del mundo en reforma electoral. Y también hay mención en la segunda viñeta que, bueno, seguiremos haciéndolo. En México, en 1996, la reforma electoral se llamaba la reforma electoral definitiva. Bueno, pues ya han pasado 20 años de eso, un poco más, y por supuesto quedó claro que no es la definitiva. Ha habido por lo menos 4 grandes reformas después de eso. En esta clasificación que hace Flavia, divide a los países o los sistemas en 3, en aquellos que son hiperactivos, que son los que han registrado más de 20 cambios en sus sistemas electorales en este periodo de tiempo, del 78 al 2015, los moderados, yo diría moderados entre comillas, porque son entre 6 y 19 grandes reformas electorales, y los pasivos, donde solamente quedan 2 ejemplos, que es Uruguay y Paraguay, con menos de 5 reformas. Bueno, con esto quiero decir, no está bien, no está mal que se reforme poco, que se reforme mucho, pero una consecuencia inequívoca de eso es que muchas reformas dan lugar a una pluralidad, una gran diversidad de sistemas, instituciones y procedimientos electorales. Aquí simplemente tomo 2 ejemplos muy macro de bases de datos que tenemos en IDEA sobre administración y justicia electoral. Ahí aparece el mapa mundial dibujando los distintos sistemas de administración electoral, los modelos a nivel internacional. Los 3 clásicos, el independiente, que es una mayoría de países, el gubernamental y el mixto. Lo mismo, tenemos todavía mayor variedad para los modelos de justicia electoral. Van a ver ahí que son muchos más colores. Y esto está medido por la instancia, la primera instancia donde se presentan, en su caso resuelven denuncias, quejas, juicios electorales. Hay unos países donde es el legislativo, pienso en Alemania, por ejemplo, otros donde es la Suprema Corte, otros donde es un tribunal constitucional,
otro donde es una corte ordinaria, otros donde son tribunales electorales, pueden ser parte del Poder Judicial, como en México, pueden ser autónomos como en Panamá, cortes administrativas. Esto es simplemente para darnos una idea de la variedad de modelos que existen y que en realidad no hay un mejor modelo. El modelo es el que mejor se adapta a las condiciones particulares del país. Por eso es un error a veces intentar implantar un modelo de un país que fue exitoso en un país a otro. Entonces, la idea que tenemos aquí es simplemente motivar su curiosidad, despertar el debate, para que a partir de las mejores experiencias, lecciones aprendidas en otras partes del mundo, puedan ver qué sirve, qué no sirve para Honduras, y al final lo que sea mejor para su país, siempre tomando en cuenta estos principios. Es lo que decía, no importa el modelo, pero lo que sí es importante es tomar en cuenta los distintos principios que hay. Como les decía, hay tratados, convenios, instrumentos, resoluciones internacionales que no son documentos, digamos, impuestos desde Nueva York o Estocolmo, son instrumentos multilaterales firmados y ratificados por una mayor parte de los países a nivel mundial, que nos obligan como Estados parte a seguir ciertos principios y ciertas garantías. Aquí en esta diapositiva puse los básicos, ¿no? Derecho a votar, ser votado, a participar en asuntos públicos, libertad de asociación, libre acceso a la información, pero también hay principios muy detallados para la administración de la justicia electoral que más adelante les voy a compartir, aunque sea solamente una pincelada, pero creo que es importante tener en cuenta, y hay compendios para realizar esto, ¿no? Andrea mencionaba el repositorio que tiene el Centro Carter. Nosotros tenemos un manual de obligaciones internacionales en materia de elecciones. Es un documento físico, pero también se puede consultar en línea en la página de la Internacional. Bueno, esta es una lista sencilla de los instrumentos internacionales que nos obligan como Estados parte. Está la clásica Declaración Universal de los Derechos Humanos, el convenio, sobre todo el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde se habla mucho más sobre elecciones y el derecho a votar y ser votado. Y están otras convenciones, como la CEDAW, para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y otros del orden que tienen que ver más con el Estado de Derecho, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la UNCAC. Hay instrumentos regionales, está la Convención Americana de Derechos Humanos, está la Convención Europea, está la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, y hay resoluciones específicas de la ONU que pueden ser dictadas ya sea por la Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos y otros instrumentos. Ahora bien, en esta diapositiva menciono algunos de los principios que se incluyen a nivel internacional para los órganos que administran las elecciones, que ahora será el Consejo Electoral que Honduras se ha dado la tarea de generar en su última reforma electoral. Y ahí un poco de publicidad, ese libro que pongo es de IDEA, y es un tratado comparativo de todos los modelos, procedimientos e instituciones electorales que hay a nivel internacional, con las ventajas y desventajas de cada uno, dependiendo, como siempre, del contexto del país. Bueno, uno de estos principios, no sé si lo alcanzan a ver, es el clásico, es los órganos electorales administrativos deben de ser independientes, se tiene que conducir un proceso electoral justo e imparcial. Otro importante y mucho más aterrizado, más práctico, es que el reclutamiento de funcionarios públicos del órgano electoral debe estar basado en eficiencia, transparencia y criterios objetivos como el mérito, la igualdad y la aptitud. Otro principio clave es que el presupuesto del órgano debe ser propio y designado por el Parlamento, y todavía mejor si se determina que ese presupuesto es un porcentaje fijo del PIB, del Producto Interno Bruto, porque cuando los presupuestos quedan a negociación, pues ya es cuando se puede negociar también el actuar del órgano electoral. Finalmente, la administración profesional de los procesos electorales. Ahora bien, incluyo algunos principios, como les dije, esta es una lista muy básica, hay muchos más, están los compendios que mencionábamos Andrea y la voz, y ahora toco el tema de justicia electoral. La otra publicidad, nosotros también tenemos un manual de justicia electoral donde vienen
los principios y las garantías que todo sistema de justicia electoral debe de incluir, independientemente de si estamos hablando de que sea justicia electoral a través del legislativo, de una corte constitucional, de un tribunal superior de justicia, un tribunal electoral del Poder Judicial, pues son principios y garantías, y es un libro que de hecho trabajamos con el Tribunal Electoral de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo recomiendo. Bueno, alguno de estos principios es, primero, que exista un foro para denuncias electorales, que cualquier agravio, cualquier irregularidad real o percibida pueda ser, digamos, llevada ante un tribunal, ante una instancia. Otra es que exista una revisión judicial de las decisiones administrativas relacionadas con las elecciones. Es decir, si tienes un órgano electoral administrativo que organiza las elecciones, se toma una decisión y con esa decisión no estás de acuerdo por cualquier razón, porque sea contraria a la ley o por cualquier otra razón, que tengas otra instancia donde puedas apelar a esa decisión. Se habla también que los sistemas de justicia electoral deben ser independientes e imparciales. Se habla de acceso a la justicia para todos los actores electorales, buscar, procurar que todos los actores, independientemente de sus recursos económicos, sociales, culturales, tengan acceso a la justicia. Tanto el mayor partido político del país como una persona o un grupo subrepresentado o vulnerable tengan el mismo acceso. Para ello también, como lo menciono, tiene que haber medidas y mecanismos administrativos y legales suficientes, sobre todo para que comunidades subrepresentadas o vulnerables puedan acceder a la justicia. Otro gran principio es el mantenimiento de la presunción de la inocencia. Otro es la gratuidad de la justicia, o si existen tarifas, que éstas sean razonables también para que no sea un impedimento para que cualquiera acceda a la justicia. En fin, estas solamente son 6 o 7 de los principios generales que están ahí contenidos, y de hecho, como pueden ver, después de cada principio puse la fuente. En muchos casos, como pueden ver, es el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Bueno, de aquí lo que quiero destacar son ciertas lecciones que a partir de la experiencia en otros países vemos que pueden hacer que una reforma electoral sea exitosa o no. Y como reforma electoral no solamente me refiero a un cambio de la Constitución o un cambio de la ley, sino también cualquier cambio de procedimiento, de mecanismo, digamos desde lo más macro hasta lo más micro. Y estas son algunas lecciones que he derivado de mi experiencia y de la mejor práctica internacional. Primero, hay que considerar estándares internacionales firmados y ratificados por una mayoría de estados. Ya tenemos una guía, no tenemos que reinventar la rueda o el cero. Estos tratados internacionales nos dan guías, nos dan principios, nos dan garantías que se deben de considerar independientemente del modelo. 2, evitar una colcha de retazos. Utilizo esa cita de Kevin Casas, que por cierto, a partir del 1 de agosto es nuestro nuevo secretario general, y él lo que quería decir con esta colcha de retazos es que muchas veces por las prisas o por la necesidad coyuntural acabas teniendo como una especie de Frankenstein electoral, donde tienes distintas partes que chocan entre ellas. Entonces aquí la moraleja de este punto es: no pensemos en la coyuntura y solamente resolver el problema de hoy, sino pensar a futuro. Eso es como nos va a garantizar que la reforma y las leyes que queden lugar sean estables, no necesariamente evitando que caigamos en esta reformitis, y además también que sean aceptadas por todos los jugadores. Porque otra de las lecciones que pongo ahí es que hay que pensar a futuro, porque lo que puede beneficiarte hoy puede perjudicarte el día de mañana que seas oposición. Entonces tal vez hoy un arreglo legal, constitucional o procedimental me beneficia a mí por mi posición actual, pero como sabemos en la democracia nada ni nadie es para siempre. Entonces hay que pensar en sistemas que sean lo más equitativos posibles para que todos hoy y mañana estemos en igualdad de condiciones de competencia y que nuestro voto sea libre, secreto, etc. Pero ahí, bueno, me brinqué a la última. Otra cosa que incluía ahí es que las reformas son más sólidas cuando se toman en cuenta expertos y ahora los especializados. Hay ahora que veo a Juan Carlos, que vale la pena mencionarlo. El Tribunal Electoral de Panamá tiene algo que a mí me gusta mucho, que es la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que cada 5 años, después de cada proceso electoral, se reúnen para hacer una evaluación de qué funcionó bien, qué no funcionó tan bien, y
se identifican las áreas de mejora y todas estas propuestas se estima para incluirlas en la ley. Es un proceso de reflexión y de mejora constante, ¿no? Entonces creo que es importante, y en esta comisión participan expertos. En los temas de reforma electoral no se debe dejar fuera, no solamente es un tema de partidos políticos que tienen la sensibilidad política, pero tiene que participar academia, tiene que participar sociedad civil, especialistas electorales, funcionarios, exfuncionarios, porque también mientras más amplio sea el debate, se van a considerar más puntos de vista, más intereses, y eso va a disminuir las posibilidades de que en un futuro ese mismo sistema sea impugnado o sea criticado. La otra moraleja aquí es que hay que ser incluyente. Y bueno, y finalmente, como adelanté al principio, el mejor sistema electoral es el que mejor funciona para el contexto de ese país. Hay similaridades en los países de América Latina, pero también hay diferencias. A nivel internacional, a mí siempre me gusta contar la historia de Gambia. En ese país, con los altos niveles de analfabetismo, se decidió que en lugar de tener papeletas con, digamos, la fotografía del candidato y con su nombre, gracias, que la gente pudiera marcar, se les dieron canicas a los votantes. Los votantes llegaban al centro de votación y tenían 3 o 4 o 5, dependiendo del número de candidatos, barriles, como los barriles de petróleo, con distintos colores, para poder identificar mucho más fácil a su candidato. Decían, no, yo voy por el verde, voy por el morado, y ahí depositaban la canica. Tal vez un sistema así sería, no sería práctico en México, en Honduras, en República Dominicana, pero para Gambia sí. Un sistema diferente, pero ese sistema también garantizó por varias, digamos, barreras y obstáculos, que se garantizó la secrecía del voto. Entonces, con eso me quedo. No hay un sistema electoral o una institución electoral ideal, siempre y cuando se tomen en cuenta estos principios y estas garantías que van a asegurar que las justas sean equitativas y que todos podamos participar. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos la introducción al seminario, una breve reflexión sobre el contexto del país por parte de Lester Ramírez, actualmente director de Gobernanza y de Estudios Aplicados de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una experiencia de 20 años trabajando en el sector público hondureño como funcionario de la cooperación internacional, consultor para proyectos de desarrollo y gobernabilidad democrática. Recibamos también con un caluroso aplauso a Lester Ramírez. Buenos días a todos y a todas. Voy a ser súper rápido, breve, conciso. A mí me toca dar la mala noticia, ¿no? El contexto del país. Lastimosamente quisiéramos ser más positivos, pero el país, como todos sabemos, está muy convulsionado, y esperamos de que estos espacios generen ese tipo de reflexión y que hagan también un poco de catarsis, ¿no?, entre nosotros, para ver cómo desde nuestras trincheras podemos apostarle al cambio. Hay un tema fundamental, yo creo que lo estaba diciendo Miguel Ángel, y es el asunto de la confianza. No importa el modelo que utilicemos, no importa el tipo de reglas, con tal de que todos podamos respetar esas reglas y podamos seguir con esas reglas. Yo creo que eso es fundamental. Voy a hacer una súper breve repaso de lo que venimos haciendo, un poco como una pequeña rendición de cuentas. Con el apoyo de Cárter e IDEA venimos trabajando ya por más de un año, desde el 20 de junio, 28 de junio para ser exacto, y bueno, venimos en este continuo de trabajo conjunto, de colaboración y de intercambios. Han venido muchos expertos, muy buenos expertos. Ayer estuve hablando con los expertos y realmente es un manjar de conocimiento. Y bueno, hemos hecho, como ustedes pueden ver, diferentes
eventos a lo largo del año. Hemos ido a San Pedro Sula, nos hemos reunido con diferentes sectores, con todos los partidos políticos. Es un trabajo que nosotros hemos optado por. Tenemos que trabajar con todos los partidos políticos, nadie puede quedar por fuera. Además de eso, trabajando con las fuerzas políticas que tal vez no tengan partido político en este momento, pero eventualmente tendrán su partido político, y también, como dijo Miguel Ángel, también la inclusión de estos procesos de reforma, ¿no? Mujeres, es fundamental el trabajo con las mujeres. Creo que eso es algo que no se está debatiendo lo suficiente, no se está hablando lo suficiente, y esperamos de que en el corto plazo también sea un tema que sea tratado. Ahora mismo, y simplemente para dar un repaso, ¿dónde estamos? Enero tuvimos una reforma constitucional. Ahora mismo ustedes pueden ver esas 6, se puede decir, casillas. No hay ningún tipo de proceso, se puede decir, legislativo, más que el nombramiento de las comisiones legislativas, y esa es la gran preocupación. Tenemos para enero del 2020 producir las reformas, tener nombrados a los altos funcionarios, y además de eso los elementos presupuestarios y organizacionales que eso conlleva. Desde nuestro espacio estamos proponiendo que todo esto se logre codificar, justamente para evitar, como decían también anteriormente, esas reformas estilo Frankenstein que vengan a ser básicamente retazos de diferentes leyes. Yo creo que es importantísimo. Esto también va a ayudar a evitar que se hagan reformas y que se hagan manipulaciones a la ley de manera arbitraria, especialmente cuando los procesos electorales se acercan. Pero antes quería hablarles también, a ver si me ayuda, quiero saltar en todo esto porque creo que ustedes ya están muy informados de la situación, de cómo va el proceso, pero quería más que todo presentarles sí dónde estamos como país. Creo que esto es fundamental. Las reformas no deben verse como un proceso del momento, y eso yo creo que estamos muchas veces cayendo en ese error, pensando de que justamente es el proceso del 2017 que nos ha llevado a las reformas, o es el golpe de Estado del 2009 que nos ha llevado a las reformas. Y este es un proceso que viene aún mucho más allá, mucho más anterior, si se puede decir de esta manera, a estos dos eventos, ¿no? Como ustedes pueden ver, este es la evaluación que hace un proyecto que se llama el Proyecto de Integridad Electoral. Lo maneja la Universidad de Harvard con la Universidad de Australia, y ustedes pueden ver de que Honduras es el único país en América Latina que al 2017-2018 tiene un proceso electoral que, según el índice de integridad electoral, se considera un proceso electoral fallido. Un proceso electoral fallido en la situación de que no ha cumplido con los estándares de integridad requeridos para cumplir con las expectativas ciudadanas. Y ustedes pueden ver en la tabla superior dónde están realmente los grandes problemas que tuvo el proceso electoral en términos de la evaluación que se le hace. Podemos ver que hay drásticos, se puede decir, reducciones en las puntuaciones entre la elección del 2013 con la del 2017, justamente en esos temas que hoy nos tienen convocados acá y que tienen igual manera, en una manera de crispación y de mucha conflictividad a las fuerzas políticas hondureñas. ¿Quién administra el órgano electoral? ¿Quién determina las reglas del juego? ¿Cómo se transmiten los datos, los resultados electorales? ¿No? ¿Cómo se profesionaliza el órgano electoral en este caso? Entonces, como ustedes pueden ver, de aquí partimos, y esa es la gran problemática que tenemos de cara al 2021, que por cierto estaríamos cumpliendo 40 años de democracia electoral, estaríamos llevando a cabo ya más de 10 elecciones consecutivas, y yo creo que amerita también una reflexión mucho más profunda, porque necesitamos, y ya se lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, si la tecnología me permite. Necesitamos realmente estas reformas, no por el capricho, como les decimos, no porque
hay que incluir a otro partido político en la mesa, sino porque la democracia lo está pidiendo, el país lo está pidiendo. Como un cuerpo que está enfermo, se necesita una medicina diferente a la que se han estado recetando en procesos anteriores. Ustedes pueden ver, en las casillas que están marcadas en amarillo, ustedes pueden ver que son los años electorales. Y este es un trabajo que Latinobarómetro, no es ASJ que lo produce, es Latinobarómetro, lo publicó el año pasado, en el mes de diciembre, y ustedes pueden observar cómo nuestra democracia tiende a fluctuar según los procesos electorales. Y esto creo que es cíclico, se puede decir, pero también es natural de todas las democracias del mundo. Al final de un periodo de gobierno hay cierta desgaste del gobierno y eso implica cierta pérdida de apoyo a la democracia. Pero si ustedes pueden ver desde el 2009-2010, que es cuando ya la democracia hondureña inicia un proceso de declive en términos del apoyo ciudadano que recibe las instituciones democráticas. Y a pesar de que hemos tenido procesos electorales, no hemos tenido esos altos y bajos que teníamos en los años anteriores. Y eso nos está diciendo claramente, obviamente, que la ciudadanía no está apoyando, no ve que la democracia le responde a sus demandas de vida, de proyectos sociales, de proyectos económicos, porque tendemos a ver la democracia en Honduras, lastimosamente, como únicamente un proceso entre partidos políticos, un proceso electoral, pero la democracia produce libertades, produce seguridad jurídica, produce competencia, produce inclusión social, produce tantos ingredientes del mundo contemporáneo que a medida que nosotros vamos perdiendo la esperanza y la fe en los procesos electorales, a quien castigamos a la misma democracia en vez de a los liderazgos que juegan el rol político electoral. Entonces ustedes pueden ver de que lastimosamente en el proceso electoral del 2017, a pesar de que cada proceso electoral era como un respiro, se oxigenaba la democracia, no pudimos tener esa alternancia en dar una oportunidad de respiro a la población y al sistema político hondureño, y por eso tenemos una democracia en declive. Y esa es la fotografía actual. Ustedes la pueden ver en las siguientes diapositivas, donde podemos ver la aprobación presidencial también. De nuevo, ustedes pueden ver de que hay una aprobación cíclica. Esta aprobación cíclica responde obviamente a los gobiernos en la manera como trabajan, pero vemos también donde cada vez más hay menos aprobación de la figura presidencial. Y en el contexto hondureño, donde tenemos un presidencialismo sumamente fuerte, sumamente concentrador, y esto es históricamente hablando, lo que implica es que esa concentración del poder implica que las instituciones del Estado, las instituciones democráticas, se ven golpeadas. Al tener un presidencialismo con poca aprobación, eso repercute en las confianzas de las instituciones. Y eso ustedes lo pueden ver acá. Esto es ya el 2018, esto es lo que tenemos como panorama ya en términos de la confianza en las instituciones. Y ustedes pueden ver la columna naranja, esa es el nivel de desconfianza. Y en las columnas azules, el nivel de confianza que tenemos, con 13% los partidos políticos, con 18% el órgano electoral actual, por cierto, el 21% el Congreso Nacional, el 25% el Poder Judicial y el 25% el Gobierno de la República. Es decir, estamos en una situación donde estos ciclos electorales, donde se producen muy pocos resultados en términos de mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños, está produciendo un desgaste. Como consecuencia tenemos un Estado sumamente frágil, y esto es algo muy novedoso en este contexto, porque antes no hablábamos de un Estado frágil, antes hablábamos de un Estado débil, con instituciones débiles, hablábamos de fortalecer las instituciones, pero posiblemente en el próximo periodo gubernamental lo que tengamos que trabajar más bien es un proceso de reconstrucción de las instituciones democráticas, no de fortalecimiento, sino de reconstrucción. Y ustedes pueden ver cómo nos vemos en el Triángulo Norte, a pesar de que básicamente tenemos en Honduras, Guatemala y El Salvador los mismos síntomas de un declive democrático. Honduras al momento es el único país
que su fragilidad está incrementando, mientras que El Salvador y Guatemala, al parecer, está reduciendo el nivel de fragilidad. Ustedes pueden ver una de las repercusiones de esta fragilidad y la degresión y el decline de la democracia en una manifestación muy clara. La gente está votando con sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Han decidido migrar del país. Estamos viendo aquí estos datos muy recientes del mes de mayo de este año de la Policía Fronteriza de los Estados Unidos, el número de personas que han sido detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos. La casilla o la columna en amarillo, esa es Honduras en comparación con el resto de los países del Triángulo Norte, y esta es una manifestación clara que la clase política aún no tiene respuesta, no tiene propuestas de cómo manejar este asunto de la migración, del éxodo forzoso que estamos viviendo. Ustedes pueden ver, 202,000 hondureños han sido detenidos en la frontera. De cada 100,000 hondureños están emigrando 3.276, y eso implicaría que al final del año, según estos cálculos, tendríamos la población prácticamente de Choloma, que son algunos de 300,000 habitantes, emigrando, saliendo del país, porque no hay condiciones de vida, no hay esperanza, no hay realmente una salida. La clase política no propone, la clase política está aniquilada en todavía muchas reglas y prácticas del pasado, y lo que está produciendo realmente es lo que los politólogos le llaman la trampa de baja legitimidad, y esta es una especie de círculo vicioso que estamos viviendo y que vamos a estar viviendo si estas reformas políticas y electorales no se hacen de una manera que producen confianza. ¿Y qué nos está pasando? Bueno, elecciones periódicas que nos obliga a la democracia electoral, pobres resultados gubernamentales, especialmente en la prestación de servicios públicos, educación, salud, seguridad ciudadana, más la constante manipulación y deterioro de las reglas electorales, sumado a eso el desencanto de los votantes y de nuevo el ciclo electoral. Eso es lo que se llama la trampa de baja legitimidad, y esto es lo que se está produciendo y lo que se va a producir en el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener reformas hechas a la medida de los partidos políticos, podemos tener reformas que vengan de alguna manera a aplacar las necesidades de cuotas de poder de los partidos políticos, pero eso no nos va a garantizar que vamos a tener una democracia y un gobierno legítimo y una garantía de que nuestros problemas económicos, sociales y también de participación ciudadana nos van a ser atendidos. Y esta realmente es la gran preocupación. Por eso quisiera terminar con estas reflexiones. Tenemos un Estado frágil, eso ya está más que reconocido, y el conflicto erosiona la resiliencia al debilitar las instituciones. Es decir, vivimos en constante conflicto y eso no permite lograr los acuerdos, ¿no? Cada manifestación de un conflicto político-social implica que se nos deteriora más las instituciones, y eso entramos a otro ciclo de fragilidad y entramos en una situación de un dilema institucional. Situaciones de conflictividad no producen las condiciones para la generación de capacidades institucionales, ya que los ingredientes del éxito, la confianza que debe estar en todo proceso democrático, han sido mermados por el conflicto. Y esto quiere decir que no es un capricho, por eso muchas veces, y aquí quiero aclarar, no es que ASJ realmente quiere sabotear estos procesos de reforma electoral o pensar de que se va a beneficiar a un partido político. No, simplemente es, como ustedes pudieron ver la tendencia y los patrones desde hace más de 15 años, el hecho de que la democracia necesita una receta diferente a la que hemos estado prescribiendo en los procesos de reforma anterior. Y es por eso que es necesario, ¿no?, tener instituciones que valgan para generar esa confianza. Y ahora mismo yo puedo decir, bueno, ¿qué hay dentro de todo esta negatividad y este mundo de pesimismo que lastimosamente es nuestra realidad? ¿Qué podemos de alguna manera encontrar? Bueno, tenemos ahora mismo un proceso de registro nacional de las personas que me parece que podría continuar trabajando y ser la punta de lanza de un cambio y de un proceso de generación de confianza. Creo que ahí se han dado ingredientes y variables que se están conjugando hasta el momento para dar soporte a este proceso
de reforma electoral. Posiblemente lo único que lleguemos a tener para el 2020 y el 2021 sea un nuevo padrón electoral. Esa es una realidad muy cercana. Sin embargo, mucho se puede aprender de ese proceso del Registro Nacional de las Personas, donde están sentados las tres fuerzas políticas que hoy por hoy todavía no han logrado reformar y llegar a acuerdos, pero hay al menos un acuerdo en el registro. Está sentado también la cooperación apoyando los procesos de diferentes facetas del proceso de la reforma, no solamente en la nueva tarjeta de identidad, pero en la reestructuración del registro. Pero también están organizaciones de sociedad civil haciendo veeduría y monitoreo y participando dentro del proceso también de la transformación de la institución. Entonces creo que ese modelo, o al menos ese pequeño logro que hemos tenido como nación y como sociedad, debemos replicarlo en los otros espacios que se van generando para producir esa confianza, ¿no? Eso implica que los partidos políticos deben reconocer de que pueden escoger a sus representantes, pero que esos representantes tengan una cualidad diferente a los representantes anteriores, que no vengan simplemente a proteger sus votos, sino a tener una visión más de estabilidad y de sostenibilidad. Y bueno, de nuevo, simplemente para concluir, les quiero dar este pequeño mensaje. Augusto Comte fue un sociólogo, considerado el padre de la sociología, influyó mucho en el proceso de reforma liberal hondureño de hace más de 150 años, y él decía: solo los buenos sentimientos pueden unirnos, el interés jamás ha forjado uniones duraderas. Eso quiere decir de que si no se generan confianza, si estos pactos, estos acuerdos que hay entre las fuerzas políticas no se producen bajo reglas claras, transparentes, pero también donde ellos puedan confiar en la otra contraparte, difícilmente vamos a tener un proceso electoral que va a resolver o va a atender estos grandes problemas que venimos arrastrando desde hace 15 años, donde hemos visto un fuerte declive de nuestra democracia y de nuestra sociedad también. Les agradezco a los expertos, esperemos de que aprendamos mucho, que sea un intercambio muy abierto, y bueno, muchas gracias por venir. Conociendo la situación actual del país, daremos inicio a la primera sesión que será presentada por Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Instituto Federal Electoral de México, Mónica Vanegas Cedillo, exdirectora ejecutiva del Instituto del Consejo Nacional de Ecuador. Este espacio será moderado por Miguel Calix, catedrático universitario, columnista de Honduras. Es abogado, tiene estudios de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otras posiciones, ha sido director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria de 2012 a 2018. Asesor de la Unidad de Gobernabilidad y director del proyecto de reformas para el fortalecimiento de la democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre 2009 y 2011. Así que él nos va a hacer una presentación más detallada de los expertos y también es el moderador de este espacio, así que recibimos con un caluroso aplauso. Muy buenos días a todos y todas. Me viene muy bien esta ubicación porque para comentarles a ustedes tenemos algunas reglas para este espacio. Y soy así conocido por el uso de tarjetas amarillas y no voy a hacer esto. Cuando falten 5 minutos para cumplir su intervención de 20 minutos, yo les voy a mostrar esto, esa posición es mejor única. Y cuando falten 2 minutos, pues mostraré esto. Así que voy a tratar de que haya contacto visual. Me ahorraré las presentaciones.
sí remarcaré el objetivo de esta actividad. Bienvenido Leonardo, bienvenida Mónica, ambos son doctores. En el caso de Leonardo Valdés, ahorita me voy a ahorrar la presentación porque ya la hizo la presentadora, pero sí le recordaré el objetivo del seminario. Vamos a compartir experiencias y retos en el diseño e implementación de instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales. El propósito de estos paneles es compartir a través de experiencias directas de nuestra experta y nuestro experto en este caso, características, lecciones aprendidas y desafíos de sistemas electorales de otros países de la región como Ecuador, México y República Dominicana. Voy a ceder la palabra en este espacio donde ya hablaremos de la teoría de la práctica, modelos de administración electoral, composición, poderes y funciones de organismos de administración electoral, creación de redes de vinculación internacional, identificación de agentes clave a nivel nacional, sustentabilidad económica, institucional y de recursos humanos en instituciones electorales, a el doctor Leonardo Valdés Zúñiga, expresidente del Instituto Federal Electoral. Leonardo, ¿quieres hacerla desde ahí o desde el podio? Tienes 20 minutos. A partir de que empieces a hablar. Bueno, entonces, no he dicho nada. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este foro, al Centro Carter de Derecho Nacional. Para mí es un gran honor compartir con ustedes algunas experiencias de lo que fue la transición democrática en México, vista desde dos ángulos. Uno como participante, primero como militante de un partido político, después como funcionario electoral y también como observador académico de estos procesos. Digamos que lo de militante de partido político se me quitó pronto, superé la juventud. Lo de funcionario electoral me duró un poco más, estuve 12 años en la función electoral, y lo de académico nunca se me ha quitado, fui originalmente académico y sigo sin académico. Quiero, en función de eso, hacer énfasis en algo que me parece relevante. La propuesta analítica que traigo es producto de una colaboración que he tenido en los últimos años con mi buen amigo, el politólogo alemán Internole, con Daniel Sobato, en la producción de una investigación muy amplia del derecho electoral comparado de América Latina. Es un libro que está a punto de publicarse por el Fondo de Cultura Económica de México, y probablemente el próximo mes está a la venta ya en librerías. En esa propuesta comparativa no comparamos países, comparamos procesos. De tal suerte que lo que ustedes van a encontrar es que está analizada la administración electoral en los 18 países latinoamericanos y está analizado, comparado el registro electoral, la justicia electoral, temáticamente. Muchas comparaciones, una diferencia que tenemos, por ejemplo, en el índice de integridad electoral de Banorris, en la cual Miguel Ángel ha trabajado, es que ellos, Pipa y Miguel Ángel, hacen comparaciones de país a país y hacen un ranking internacional, y entonces cada país se acerca más o menos al promedio, como si el promedio fuera lo adecuado, lo aceptado. Es un promedio estadístico, simple, llanamente. Nosotros, en lugar de hacer esas comparaciones de radiografías país por país, lo que hacemos son tomografías. Analizamos, investigamos a detalle cada uno de los procesos que tienen que ver con el desarrollo de las elecciones en los sistemas electorales en América Latina. Y en ese contexto, mi buen amigo Internole nos ha mostrado, a mí y a muchos otros, que el contexto es extremadamente importante. Lo que ya decía Miguel Ángel, lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otro país. Yo diría, incluso lo que hoy funciona en un país puede ser que no funcione en el futuro, porque la historia en el futuro va a ser diferente.
Y esa historia política va construyendo cultura política, conciencia social, y eso va cambiando con el tiempo. De tal suerte que con eso de trasfondo quiero compartir con ustedes esta presentación en los pocos minutos que tengo para hacerlo. Hay todo un debate en términos teóricos y dilemas de interpretación, no me detengo. Hemos hablado en América Latina de las transiciones a la democracia, se pretende que estas tengan que ver con cambios políticos importantes, con sustitución de regímenes autoritarios, y hemos hablado en América Latina de diversos modelos de transición. Está la transición pactada, como fue en España, la transición de salida de conflictos armados, como en algunos países centroamericanos, la transición para estructurar sistemas autoritarios, como en el caso mexicano, que se logró a partir de una negociación política y no necesariamente a partir de una revolución, de una revuelta social. ¿Cómo va a ir los elementos fundamentales de la definición de democracia? Ya que se supone que hemos estado hablando de transición a la democracia por más de 30 años en América Latina, y bueno, están ahí, digamos, las instituciones básicas que podríamos exigirnos en nuestros países como las instituciones que nos permitan hablar de una democracia, desde que los gobernantes sean electos, las elecciones sean libres, justas y periódicas, que haya libertad de expresión, que existan fuentes alternativas de información para los ciudadanos, que haya autonomía de asociación y que la ciudadanía sea incluyente, que ningún sector de los ciudadanos sea discriminado para poder participar en la vida política de su país. El antecedente es muy importante para México porque ese es el contexto en el cual se creó una autoridad electoral bicéfala. Nosotros traíamos un sistema de partido hegemónico, no me detengo a explicar cómo se constituyó históricamente, fue un proceso histórico muy largo, pero que se caracterizaba por un partido muy fuerte, que ganaba de todas las elecciones, todas, rodeado de oposiciones muy débiles, que nunca ganaban ninguna elección. Ese partido fuerte estaba unido y era disciplinado. El sistema electoral no era equitativo, le permitía a ese partido tener acceso a las arcas públicas para financiar sus actividades, y en el extremo de que en algún municipio o en algún distrito perdiera la votación, le permitían hacer fraude en las elecciones para mantenerse en el poder. Tuvimos al Partido Acción Nacional durante largo tiempo, desde los años 30, como la única oposición realmente actuante, sin que se constituyera un bipartidismo, porque lo cierto era que no había alternancia. Y una de las condiciones del bipartidismo es que haya alternancia, de tal suerte que lo que teníamos era un partido hegemónico que ganaba todas las elecciones. Tuvimos una situación crítica en 1976, cuando hubo un solo candidato a la presidencia. El PAN tuvo una crisis interna, no postuló candidato presidencial, y esto obligó a que se admitiera que nuestra democracia era una democracia de fachada, porque aquella elección en la que hay un solo candidato a la presidencia se no puede perder, de tal suerte que se desnudó el carácter hegemónico del sistema. Y después en 1988 tuvimos una elección crítica porque se dividió el Partido Revolucionario Institucional, porque Cárdenas, dirigente de ese partido hasta ese momento, se lanzó como candidato de una coalición opositora, desplazó a Acción Nacional al tercer lugar y se cayó el sistema. ¿Qué quiere esto decir? Se apagaron las pantallas de las computadoras de los partidos de oposición cuando se estaban empezando a transmitir los resultados electorales. El término era técnico, se contesta aquí. El término era técnico porque los informáticos dijeron se cayó el sistema, que en informática quiere decir se silenció. Pero, por supuesto, en el ambiente político se dijo se cayó el sistema. Dejó de funcionar el sistema del partido hegemónico. Eso dio pie a
a que iniciáramos un largo proceso de reformismo electoral. Voy solamente a decir las características principales del sistema electoral mexicano, porque tiene diferencias con el hondureño y es importante que ustedes las tengan presentes. Primero, nuestro presidente se elige por mayoría relativa cada 6 años y no hay reelección. En nuestro caso está absolutamente prohibida la reelección. Nadie que haya ocupado la presidencia de la República por cualquier circunstancia puede ser electo. Los diputados son electos por 2 sistemas, 300 por mayoría relativa, 500 por representación proporcional, y esos, a partir de una reforma constitucional reciente, sí tienen elección inmediata hasta por 3 periodos. Los senadores los elegimos en un sistema muy complejo. 64, 2 por cada entidad federativa, se eligen por mayoría relativa, pero en cada entidad federativa la primera minoría también tiene un senador, en tal suerte que hay un principio de mayoría y un principio de minoría para la elección de 3 de los 4 senadores por estado. Pero el cuarto senador no se elige en el estado, sino se elige por representación proporcional en una lista nacional de 32 candidatos. Ellos están en funciones por 6 años, igual que el presidente, pero pueden ser reelectos para un segundo periodo. Características importantes: tenemos una autoridad administrativa que goza de autonomía en la organización de los comicios y una autoridad jurisdiccional adscrita al Poder Judicial de la Federación que emite sentencias definitivas e inatacables. Ha habido 2 motores del cambio político en México. Uno han sido las reformas, muchas de ellas han sido políticas. La arquitectura de constitución del Congreso es una reforma política, ampliación de derechos de los ciudadanos. Hoy tenemos candidatos independientes, hoy tenemos paridad de género, los partidos políticos están obligados a registrar el 50% de las candidaturas por mujeres, el 50% por hombres. En fin, ha habido una cantidad de reformas políticas importantes. Otras han sido electorales, constitución de los órganos, procedimientos electorales, de las cuales voy a hablar más adelante. Pero al lado de esas reformas ha habido una implantación del pluralismo, porque lo cierto es que en el pasado el partido hegemónico ganaba porque sacaba más votos, ganaba porque la mayoría de los ciudadanos mexicanos, por alguna u otra razón, votaban por sus candidatos. Y en el extremo se hacía fraude, pero siempre en el extremo. Nunca vivimos una situación de un fraude generalizado para todas las elecciones en un mismo momento. Siempre fueron situaciones más o menos marginales. En la medida en que los mexicanos han dejado de votar por un solo partido y han ampliado su abanico y han empezado a votar por otros partidos, se ha ido implantando el pluralismo. Hemos tenido elecciones más competidas, pero también elecciones más conflictivas. En la medida en que se reduce el margen de victoria, los ministros, los magistrados del Tribunal Electoral tienen que resolver más asuntos. No voy a meter a eso porque colegas míos que vienen de ese órgano les van a compartir su experiencia. Ha habido una transformación del sistema electoral y del sistema de partidos. Hemos dicho, Miguel Ángel tiene razón, que hemos vivido un reformismo electoral. Desde que se aprobó nuestra Constitución, que está vigente en 1917, hasta la actualidad, se han realizado 21 reformas electorales. Muchas de ellas, sobre todo las más recientes, han implicado reforma constitucional. Y esto es una nota importante porque nuestra Constitución solo se puede reformar si lo aprueba 2 tercios de la Cámara de Diputados, 2 tercios de la Cámara de Senadores y la mitad más 1 de los congresos de los estados. A un tiempo, cuando el partido hegemónico, que tenía 2 tercios de los diputados, 2 tercios de los senadores y todos los congresos locales, de tal suerte que si el presidente mandaba una iniciativa, por ejemplo, para privatizar la banca, en una semana estaba listo el procedimiento y se podía modificar la Constitución para privatizar la banca. Hoy ningún partido tiene esas mayorías, de tal suerte que modificar la Constitución implica una ardua negociación para alcanzar los 2 tercios en diputados y senadores y la mayoría en los congresos locales. Y muchos elementos del sistema electoral vigente están en la Constitución.
Nuestro artículo 41, que era un artículo de un párrafo, ahora es un libro, porque muchos de los procedimientos, incluso los que aquí voy a comentar, están inscritos en la Constitución. Digamos que la oposición durante mucho tiempo lo que buscó es que esas reformas democratizadoras quedaran en la Constitución para que el partido del gobierno, fuera el que fuera, no pudiera con mayoría simple modificar lo que rige al sistema electoral mexicano. Han estado vigentes 10 leyes electorales en este periodo. El formato original, y esto es importante tomarlo en cuenta, era muy al estilo estadounidense. Los padres fundadores de México eran grandes admiradores del Pacto Federal estadounidense, tanto así que nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. No nos llamamos México, nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Y nuestro sistema electoral era casi una calca del estadounidense. Los gobiernos de los estados delimitaban los distritos electorales por población. Esto daba pie al gerrymandering, que sigue sucediendo en los Estados Unidos, esta distritación favorable a algunos de los contendientes. Los gobiernos municipales determinaron la ubicación de las mesas de votación en función de los lugares de concentración de la población. Los 5 primeros ciudadanos que llegaban a votar recibían la votación y hacían... Bien, los 5 primeros ciudadanos que llegaban a votar recibían la votación, hacían el cómputo y levantaban las actas. Las cámaras del Congreso autocalificaban su elección, experiencias de la Constitución de Cádiz. Ustedes recordarán algunas provincias en aquel entonces del continente americano tuvimos diputados a la Asamblea Constituyente de Cádiz, y ahí se resolvió que para que el soberano no interviniera en la elección de los diputados, los propios diputados calificaran su elección, de tal suerte que se quedó como una herencia, por lo menos en el caso mexicano, la autocalificación por parte de los diputados y senadores. Ese modelo entró en crisis en 1940, cuando hubo 2 candidatos de la familia revolucionaria que compitieron, uno por el partido oficial, otro por una coalición de opositores, y hubo violencia en las mesas de votación, porque los 2 candidatos impulsaron que los 5 primeros ciudadanos que llegaran a votar fueran de su partido. Y eso se resolvió en muchos casos con las armas y hubo una buena cantidad de muertos. De tal suerte que empezamos a evolucionar. En 1946 se creó una comisión de vigilancia electoral, básicamente para centralizar el padrón electoral y para designar el lugar de instalación de las mesas y la designación de no 5 sino 4 ciudadanos previa para evitar las confrontaciones sobre quién gana la casilla. El Congreso mantuvo la delimitación de los distritos y mantuvo la autocalificación. A la Suprema Corte de Justicia se le dio la facultad de investigar violaciones al voto, nunca lo hizo, nunca quiso intervenir en asuntos de los otros poderes. Con este modelo se implantó el sistema de partido hegemónico que ya mencioné y se llegó a su máxima expresión, como ya expliqué, en 1976, cuando tuvimos un solo candidato presidencial. Voy muy rápido. Tuvimos otra reforma en el 77, después de la elección de un solo candidato. Se amplió la comisión electoral porque hubo nuevos partidos políticos, después una reforma en el 86. Esa fue una reforma, yo diría, desafortunada, porque ante el acceso de nuevos representantes de nuevos partidos políticos en el órgano electoral, el PRI dijo, bueno, entonces vamos por representación proporcional. Y el PRI tenía 16 representantes, el órgano era presidido por el ministro del Interior, el secretario de Gobernación, había un senador, un diputado, ambos del PRI, de tal suerte que hacían 19 votos. La oposición conjunta, y ahí está estipulado, eran en el mejor momento de que se pusieron de acuerdo solamente 12 votos.
y ahí se tomaron las decisiones de organización de las elecciones. Esto nos llevó a la elección crítica del 88, a la cual ya me referí, y a la reforma del 89, cuando se creó el Instituto Federal Electoral como autoridad administrativa autónoma, con servicio profesional electoral, y se adscribió a un tribunal electoral que había nacido en el 86 con muy limitadas facultades al Poder Judicial de la Federación. Esta es la arquitectura del instituto, no me detengo, ahí está quien lo quiera leer, es un órgano autónomo, sus principios rectores están en la Constitución, su estructura es de órganos de dirección, ejecutivos técnicos y vigilancia, y la clave es que en los órganos directivos el Congreso elige por mayoría de 2/3 a los consejeros, el consejero presidente, a los consejeros electorales por un plazo determinado, no hay reelección. Los órganos ejecutivos y técnicos están integrados por un servicio civil de carrera. Los órganos de vigilancia están integrados por representantes de los partidos políticos y básicamente son órganos de vigilancia del padrón electoral. Y finalmente, quizá lo más importante, las mesas de votación están en manos de ciudadanos que son electos aleatoriamente. Rápidamente, la integración del Consejo General, consejero presidente y los consejeros electorales son electos, como ya dije, por mayoría de 2/3 para periodos establecidos de manera escalonada, por tercios cada 3 años. El procedimiento es un procedimiento que está en la Constitución. La Constitución dice que se lanza una convocatoria, cualquier ciudadano que crea que tiene los conocimientos se inscribe, se crea un comité de evaluación, un comité técnico integrado por 3 representantes de la Cámara de Diputados, 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 2 del Instituto de la Transparencia. Ese órgano es el que conduce un procedimiento muy complejo, están ahí los requisitos, se elige también un secretario ejecutivo. Los consejeros, y esto es algo muy importante, no debieron haber sido militantes de partidos, funcionarios públicos, candidatos en los 4 años anteriores a su designación, y no podrán ser ni funcionarios públicos, ni candidatos, ni dirigentes de partido durante los 2 años posteriores a la conclusión de su encargo, lo cual me parece a mí es un ingrediente muy importante para mantener la imparcialidad de esos funcionarios públicos. No me detengo en las atribuciones, solamente la tendencia histórica. Ahí está, nuestra participación se ha mantenido, nosotros no tenemos voto obligado, el número de partidos ha sido plural, el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar ha fluctuado. Hemos tenido alternancias desde 1994, en 2 ocasiones ha ganado el partido antes hegemónico, en 2 ocasiones ha ganado el partido de la oposición tradicional, en una ocasión, la más reciente, el partido de la oposición de izquierda. Ha habido cambios en el formato de la competencia, ha habido una concentración de la representación política y hay un debate acerca de si debemos tener una nueva reforma de nuestro sistema electoral. Lo cierto es que está cambiando nuestro sistema de partidos y están en medios de contacto. Agradezco muchísimo. Muchas gracias al doctor Leonardo Valdés Zurita. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y entre sus múltiples méritos, cargos como les he mencionado, es consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2008-2013. Él es profesor titular actualmente en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pueden buscar sus publicaciones en internet. Yo creo que podrían complementar muy bien la explicación que nos ha dado. La verdad es que a veces es un poco ingrato tener estas
expertos y expertas y tener que tener tan poco tiempo para hacerlo. Solamente quiero darle a ustedes la reflexión. Tuvimos la oportunidad, como dijo el doctor Lester Ramírez, de compartir con ellos. Y yo tengo la experiencia de otras instituciones que una vez que estos especialistas vienen a Honduras, quedan permanentemente ligados de una u otra manera al país, así que estaremos donde que tengan la oportunidad de seguir contribuyendo en este camino que ustedes transitan desde hace 30 años, casi ya, y que nosotros empezamos. Les dejo ahora con la doctora Mónica Vanegas Cedillo. Ella es exdirectora ejecutiva del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional de Ecuador. Por favor, Mónica. Un sistema electoral fuerte y transparente es un pilar fundamental para toda democracia. Pero esto requiere reformas electorales y a su vez las reformas electorales requieren voluntad política. Desprendimiento de la clase política pensando en las nuevas generaciones, no solo en las próximas elecciones. Muchas gracias por la invitación a SJ, a IDEA y al Centro Carter, mi segunda vez en Honduras, y siempre bienvenido y bien recibido. Muchas gracias. La función electoral en Ecuador, pudiera contarles desde 1979, que regresamos a la democracia luego de una dictadura militar, pero yo apenas había nacido, entonces me voy a concentrar desde el 2008. ¿Qué motivó una asamblea constituyente en Ecuador? Algunos antecedentes. Primero, una clase política muy desprestigiada. Un Congreso que había llegado a tener los niveles más bajos de aceptación y popularidad. Segundo, una fuerte sociedad civil y movimientos sociales que quisieron ser parte de una nueva constitución en Ecuador. Tercero, un presidente que en la época decidió demostrar lo desprestigiada que estaba la clase política, postulándose para presidente sin diputados. Y en el momento en que llegó a ser presidente, propuso una asamblea constituyente para cambiar la constitución, la actual, desde el 2008, con alrededor de 444 artículos. Entonces, dimos paso a una estructura de la función electoral como la cuarta función del Estado. Una peculiaridad en Ecuador es que, además de la típica división de Montesquieu de las tres funciones ejecutiva, legislativa y judicial, está la cuarta, que es electoral, y una quinta, que es la función de transparencia y control social. Estos son los tres organismos que se crearon: un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Contencioso Electoral y un Instituto de la Democracia. Antes, Ecuador tenía un Tribunal Supremo Electoral que estaba conformado por 7 miembros que representaban a las 7 fuerzas políticas mayormente votadas en un Congreso, ahora llamado Asamblea Legislativa, con 137 asambleístas. Pero también se decidió, y fue la reforma electoral fundamental, tener un organismo electoral que administre las elecciones conformada por 5 consejeros y aparte un tribunal contencioso electoral que sancione los delitos y las infracciones electorales y cuyas decisiones son de segunda y definitiva instancia. Es decir, no hay posibilidad que sus decisiones sean revisadas por otros organismos judiciales del país. Y el Instituto de la Democracia, que tiene un director ejecutivo electo por el Consejo Nacional Electoral por sus 5 consejeros, que, como veremos más adelante, promociona, capacita e investiga temas de democracia. Este nuevo origen del órgano electoral, había dicho, su base fue la Constitución en Montecristi en el 2008, surge también como un cambio de paradigma constitucional. La Constitución ecuatoriana es bastante garantista
y vanguardista para algunos, además de los mecanismos de participación, también están los derechos para ejercer y hacer realidad estos mecanismos de participación. Se integra justamente esta Constitución por los nuevos derechos de los sujetos políticos y de los ciudadanos, no solamente su derecho a elegir, sino su derecho a ser elegidos. Los integrantes de los órganos electorales se eligen por concurso público de méritos y oposición, en donde participa un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 7 miembros electos, a su vez por concurso público de méritos y oposición, que conforman una comisión ciudadana integrada, la mitad por 5 delegados de las funciones del Estado y por 5 ciudadanos de sociedad civil y de movimientos sociales. Una composición mixta que da cuenta de la necesaria convergencia o diálogo entre Estado y sociedad civil para elegir estas tan importantes autoridades de control. El concurso es a través de calificar una carpeta sobre 50 puntos en donde se prioriza conocimientos del derecho constitucional, el derecho electoral, participación activa en movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, en donde se califica el liderazgo y el conocimiento de estas personas en temas electorales. Luego hay un examen de 50 puntos que califica estos mismos conocimientos a través de preguntas de opción múltiple, exámenes que son realizados por catedráticos de varias universidades del país. Y finalmente, y tal vez el insumo más importante, un proceso de impugnación y veeduría ciudadana. Cualquiera de estos candidatos puede ser impugnado cuando un ciudadano demuestre con documentación legalmente obtenida que no cuenta con la autoridad pública y notoria para ejercer un cargo tan importante como es ser árbitro electoral. Así se elige el Consejo Nacional Electoral, pero también hay delegaciones provinciales permanentes y hay juntas electorales provinciales ocasionales, es decir, estas se conforman únicamente en época electoral, de igual manera por 5 personas que son nominadas en acuerdos, a veces con los acuerdos políticos y en otros casos a través de la sociedad civil. En época electoral también tenemos las juntas receptoras del voto y aquí hay un dato importante que yo les quería comentar. Las juntas receptoras del voto están conformadas única y exclusivamente por ciudadanos que son puestos ahí al azar. No tienen ningún tipo de conformación de afiliados o adherentes de las organizaciones políticas. A las organizaciones políticas se les da la oportunidad de tener sus delegados para que cuiden también sus intereses, pero no son ellos quienes cuentan los votos. Importante también decir en este caso que hay un registro civil, una institución ecuatoriana que es la encargada del tema de cedulación e identificación y defunción de los ciudadanos, en donde cada uno puede acceder a su cédula sin necesidad de intermediarios, para garantizar precisamente la transparencia en el proceso. Y aquí también deberíamos contarnos que en Ecuador en el 2009 se realizó algo un poco inédito que parece que nos ha dado resultado, y fue un borrón y cuenta nueva. Se les retiró la personería jurídica a todas las organizaciones políticas y se pidió que nuevamente acudan a las calles a pedir respaldo de firmas de la ciudadanía para integrar nuevamente su organización política. Se requieren alrededor de 176.000 firmas, tenemos un padrón electoral de cerca de 12 millones y somos alrededor de 16 millones de ecuatorianos. Creo que eso marcó un hito precisamente para tener más claridad de cuántos partidos deberían existir y si tienen o no el apoyo ciudadano. Las competencias de este Consejo Electoral son dirigir, organizar, vigilar y garantizar los procesos electorales, controlan el gasto y el financiamiento electoral. Aquí también fue necesario un cambio básico para la democracia ecuatoriana. El financiamiento es público y privado. El financiamiento público lo da el Consejo Nacional Electoral a través del acceso de los candidatos a la publicidad, esto es televisión, radio, prensa escrita y vallas publicitarias que no pueden y está prohibido legalmente que sean contratados por las organizaciones políticas. Como una decisión de dar equidad en la participación política,
porque bueno, en ese momento yo recuerdo que el discurso era que habían grandes chequeras financiando partidos políticos grandes y que no había una equidad en la contienda electoral. Creo que eso es básico, les comparto porque creo que son situaciones que en el país dieron resultado. Decía también antes de empezar esta conferencia que nosotros no tenemos una receta, no es esto la panacea, cada país con su propia realidad política, jurídica, económica tiene que buscar una solución, pero sí para nosotros es importante compartir aquellas cosas que sí han dado resultado en realidades políticas parecidas a la suya. En este caso quiero compartirles estos 5 consejeros. Fue evolucionando este método de designarlos a través de este concurso público por el que pasaron, pero sí tienen cierta cercanía con un partido político, porque hubo un acuerdo de que además del mérito y la preparación, tengan también representación en las organizaciones políticas. La presidenta, que es justamente una mujer Shuar, porque en Ecuador también la paridad de género se reconoce, todos los organismos colegiados de control deben tener participación paritaria. Si son 9, mínimamente 4 mujeres, si son 7, 3 mujeres, si son 5, 2 mujeres. En este caso, también la otra mujer representa a los pueblos y nacionalidades indígenas. Los 4 primeros tienen cierta vinculación con partidos fuertes, de los más fuertes del país, representados en la Asamblea Nacional, y el último es representante de la sociedad civil, un académico justamente de estas organizaciones, que también es parte de este Consejo Electoral. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, de igual manera, son electos a través de un concurso público de méritos de oposición, como lo comenté hace un momento, pero además se exige que tengan un conocimiento técnico. Ellos son abogados que han tenido trayectoria en la judicatura, en la función judicial, y se requiere que tengan el título de abogados y que tengan una experiencia mínimo de 10 años. Aquí en este caso nos quedaron debiendo la paridad. Les comento que la persona que quedó de suplente reclamó ante algún organismo que debía ser más allá del puntaje que sacó, que conforme el organismo por el tema de la paridad. Entonces ese tema todavía está en discusión. Lo importante es que aquí, debido a la excesiva politización del antiguo Tribunal Supremo Electoral, se decidió que estas personas tengan esa independencia para que no sean juez y parte en el momento de sancionar delitos electorales. No sé cuál sea el dicho en Honduras, pero en Ecuador nos cansamos de que el ratón cuide el queso o que el gato cuide la despensa. Entonces, esa desconfianza de la politización partidista de los organismos de control, pues, hizo que podamos elegir de esta manera. Por lo menos sí, este organismo que tiene un rol más técnico. Además, se ha criticado que ellos deban tener una permanencia durante los 365 días del año, porque las elecciones no son todos los días. En Ecuador son cada 2 años. Pero, ¿cuál es la justificación de que ellos existan? De que nuestra Constitución es garantista y que también los derechos políticos van más allá de elegir y ser elegido. Las organizaciones políticas tienen a veces inconvenientes al interior que deben ser zanjados por este organismo. Para ponerles un caso específico, la Contraloría General del Estado, que regula el uso del dinero público, muchas veces sanciona a alcaldes o a concejales por un mal uso de recursos públicos y pide la destitución. La destitución debe ser tramitada al interior del órgano legislativo, por ejemplo, un alcalde con sus concejales, porque son autoridades de elección popular. Y este tema de pedir precisamente que sea sacado el alcalde de funciones también es algo que debe finalmente decidir el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí se justifica que sí necesitamos de ese organismo los 365 días del año. Además que siempre hay quiebres al interior de las organizaciones políticas, porque también se exigen mecanismos de democracia interna. Cuando se deciden cuáles son las candidaturas, que se puede hacer por consenso, por elecciones primarias abiertas o elecciones primarias cerradas, ¿no? Entonces, en este caso, todas las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral pueden ser interpuestas ante este tribunal contencioso. Y lo básico aquí es que las decisiones de ellos son de segunda y definitiva instancia. No hay juez de primera instancia, ni tribunal
Tribunal Electoral ni Corte Constitucional que pueda nuevamente rever las decisiones de este organismo. En este sentido, les cuento dos temas puntuales. El 24 de marzo tuvimos elecciones seccionales en Ecuador. Seccionales me refiero a elegir 24 prefectos, 223 alcaldes y 830 presidentes de gobierno parroquial, que son los gobiernos descentralizados en el país. Y en este sentido, también se llamó a las urnas a los ecuatorianos para que decidan si en una circunscripción específica se quería o no dar paso a la minería. Entonces había una campaña que definitivamente hizo que gane el voto de quienes estaban a favor del agua y en contra de la minería. Pero en algún momento un bufete de abogados quiso detener esta decisión y interpuso una acción ante jueces ordinarios de primera instancia. Y el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad electoral en época electoral, pidió al Consejo de la Judicatura la destitución de este juez, porque no podía tomar decisiones contrarias en una época electoral en donde la máxima autoridad es el Consejo Electoral. Lo propio, contarles otra situación, también hubo polémica en la elección de un organismo por decir que no habían hecho suficiente campaña como para ser conocidos, para que los ecuatorianos acudamos a las urnas con un voto informado. De igual manera, se pidió a la Corte Constitucional una medida cautelar para que no se elija estas autoridades, pero con toda vía constitucional se decidió no aceptar esa medida constitucional porque la Corte no podía interferir en unas elecciones cuya última decisión era de este organismo. Entonces, eso es lo que resalto, que es una función electoral fuerte cuyas decisiones se respetan. Y también aquí fue importante que cuando se crearon estos dos organismos se decidieron nuevos mecanismos de asignación de escaños. Tenemos un mecanismo que a nivel nacional, digamos que favorece al partido más grande porque se eligen 15 asambleístas nacionales que con un voto en plancha, 8 o 9 de ellos entran del mismo partido, pero siendo corresponsables con las minorías a nivel de provincias, el método es proporcional, de tal manera que si se eligen 5 asambleístas en una provincia, si 3 son de un partido grande, mínimamente 2 sean de partidos más pequeños. Entonces creo que ese es uno de los logros que puedo compartir. Y finalmente, tenemos un Instituto de la Democracia. Este es el brazo noble de la función electoral. Mientras los consejeros y los jueces electorales muchas veces por sus decisiones no son totalmente aplaudidos, no todos están contentos porque son árbitros y tienen que decidir por unos o por otros, el Instituto se acerca a la ciudadanía y a las organizaciones políticas con 3 áreas específicas: promociona, capacita e investiga sobre democracia. La finalidad precisamente es hacer este tipo de eventos con sociedad civil, con medios de comunicación, con movimientos sociales. De igual manera capacita a las organizaciones políticas y los liderazgos de los partidos políticos y genera investigación en temas de democracia y sistemas electorales. Es el organismo donde yo tuve la suerte de estar el año pasado durante 9 meses aproximadamente. Creo que estos han sido los avances notorios que les puedo compartir. Les comparto esa parte que funciona en el país, que se aplaude, que nos dio una función electoral mucho más fuerte, que nos hizo confiar en el árbitro electoral y que nos dio un principio básico para fortalecer la democracia en el país. También nos encontramos analizando reformas electorales, conscientes de que esto es un asunto de borrón y cuenta nueva o de prueba y error. Lo que nos va sirviendo se va quedando, pero aquello que necesitamos que sea reformado también tiene que ser puesto sobre el debate público. Y como dije a un inicio, cualquier foro, cualquier pedido de reforma puede quedarse en nada si no hay la voluntad política, es decir, los votos. Estamos en países en donde a veces las decisiones no pasan por lo jurídico constitucional, sino que son salidas, más que jurídicas, son salidas políticas. De eso se trata, de dialogar y de que precisamente
precisamente las diferentes fuerzas políticas que conforman un país puedan llegar a un acuerdo que avance y que termine dando transparencia y que termine dando confianza, en este caso al pueblo hondureño, sobre las próximas elecciones. Eso les comparto y atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros expositores por el uso del tiempo. La doctora Mónica Cedillo se graduó como abogada de doctor en jurisprudencia en la Universidad de la SUAE con un posgrado en ética pública, transparencia y anticorrupción. Tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Minas Simón Bolívar del Ecuador y es directora ejecutiva del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Actualmente es directora de la Fundación Haciendo Ecuador. Muchas gracias a ambos. Tenemos 4 consultas, tenemos aproximadamente 10 minutos, vamos a administrar, hay algunas que son directas, otras las hemos distribuido. Como acaba de hablar la doctora Mónica, vamos a hacer esta primera consulta a Leonardo, luego voy a hacer una consulta a Mónica inmediatamente y luego voy a dejar 2 para que ambos se tomen sus 5 minutos que tienen cada uno para contestar. Leonardo, ¿cuál es en tu opinión el método adecuado para garantizar que los funcionarios electorales sean independientes? Y vienen las otras preguntas. Hay una pregunta que fue dirigida a ambos. Ambas presentaciones apuntan a la conveniencia de magistrados electorales y mesas por ciudadanos que no representen partidos políticos. ¿Pueden ustedes recomendar tajantemente para Honduras, me atrevo a decir, que convendría si el ratón no pide el queso? Gracias. Esta es otra pregunta en común. ¿Agencia electoral en control de políticos o lo correcto sería que el control esté por sociedad civil? Y esta última solo es para la doctora Mónica. ¿Cómo lograron establecer la transparencia en lo del borrón y cuenta nueva para justificar la membresía partidaria? Vamos a darle la palabra. La última ambas presentaciones apuntan a la conveniencia de magistrados electorales y miembros de mesas en las que los ciudadanos no representen a partidos políticos. ¿Pueden ustedes recomendar tajantemente esto para Honduras? Tajantemente. Por fidelidad. A ver, lo recomiendo por experiencia mexicana y también ecuatoriana y de otros países. El que la recepción de los votos, su contabilidad, la elaboración de las actas que esté en manos de los ciudadanos es garantía de confianza para que los ciudadanos reconozcan el resultado de la elección. ¿Eso basta para que funcione un sistema electoral? Sí y no. Sí, porque el ingrediente más importante de la confianza en las elecciones es el ciudadano. Es que la gran mayoría de los ciudadanos estén de acuerdo con que su voto fue contado correctamente y cuenta en la decisión. Este fue un lema de nuestra transición. Convocábamos a los ciudadanos para que se incorporaran a una movilización para que su voto cuente y sea contado. Esto quiere decir para que el voto determine quién gobierna y de alguna manera también le diga cómo quiere ser gobernada la ciudadanía, porque el voto es bien contado en las elecciones. Ya decía yo, en México lo que implementamos fue un sistema de sorteo. Hay requisitos en la ley, el funcionario de mesa de votación debe saber qué distinguir, básico. Debe de vivir en el lugar en el que se va a instalar la mesa de votación, debe estar inscrito en el padrón electoral,
no debe ser ni dirigente de partido, ni funcionario público de alto nivel, ni familiar hasta tercer grado de candidatos o dirigentes de partido. Y finalmente tiene que salir de un proceso aleatorio. En nuestro caso se sortea antes del 10%, ahora me parece que hasta el 15% de la lista de votantes, para extraer de ahí aleatoriamente esos ciudadanos que van a ser los funcionarios electorales. Y decía yo que esto es importante porque la confianza de los ciudadanos cuenta, pero no es suficiente. El otro ingrediente es que los políticos también confíen en el resultado electoral. Ustedes pueden tener un sistema en el que los ciudadanos hacen su trabajo con pulcritud, con honestidad, dando resultados. Como sucedió en México en 2006. Pero quien quedó en segundo lugar por solamente 0.56% de la votación, esto quiere decir por 200,000 votos, no reconoció el resultado de las elecciones. Eso produjo una crisis política de gran dimensión. Entonces, cuenta que los ciudadanos cuenten un voto, eso le da confianza a la ciudadanía, pero si no hay aceptación de la derrota de los candidatos, de los dirigentes de los partidos, sobre todo de los perdedores, entonces se crea conflicto electoral. Y por eso es importante que el órgano electoral, y aquí voy a hacer dos preguntas, por eso es importante que el órgano electoral sea mixto, el administrativo, no me meto al jurisdiccional porque van a hablar de quienes mejor lo conocen, pero el administrativo sea mixto en el siguiente sentido. Los consejeros, que son los que toman las decisiones, son electos por una mayoría calificada de 2/3 de un órgano legislativo, proceso complejo, intentemos mostrar. Pero a la mesa con ellos, para resolver cada asunto, se sientan representantes de los partidos políticos y representantes de los grupos parlamentarios. Los consejeros tienen voz y voto y tienen la responsabilidad de las decisiones. Los representantes de los partidos y los consejeros del Poder Legislativo tienen solo voto. Los representantes del Poder Legislativo para iluminarnos sobre la correcta interpretación de la ley, los representantes de los partidos para que en el caso de que sea necesario tengan la información para impugnar las decisiones del órgano electoral ante el Tribunal Electoral y tengan los argumentos para ejercer ese derecho. El caso es que para que el que pierde tenga confianza en el resultado es muy importante que sus representantes estén allí a la mesa sentados, conozcan cómo se toman las decisiones y eventualmente las puedan tomar. En un país en el que nuestra democracia ha sido construida a partir de la desconfianza, porque veníamos de un régimen autoritario, este ingrediente de ciudadanos recibiendo los votos y partidos políticos supervisando lo que hacen las autoridades electorales con un tribunal que resuelve las disputas en última instancia, nos ha servido para que hayamos logrado desmontar el régimen autoritario, como lo dije, sin violencia, sin revuelta, que corriera riesgo la vida de ninguno de los ciudadanos. Gracias. La doctora Mónica ha aceptado para que todas las preguntas queden respondidas y darle alguna que quizás no quedó respondida, pero igual, si hay chance y quedan minutos, tendrás. Quiero empezar diciendo que este proceso de fortalecer la función electoral en Ecuador también, como bien lo dijo Leonardo, se dio sin ningún tipo de violencia. Yo creo que se hizo por el convencimiento de algunos líderes, pero por un acompañamiento muy fuerte de sociedad civil y de movimientos sociales. Cuando llegamos a esta asamblea en Montecristi, se llama así la ciudad donde se reunieron los 127 asambleístas a hacer la nueva constitución, estaban afuera movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil con agenda, y que como este proceso se convocó con el 80%
aceptación, y luego la Constitución tuvo alrededor del 70% de aceptación, porque era un proceso conjunto Estado, clase política, sociedad civil. Creo que eso fue lo básico. Quiero referirme a justamente una de las cosas importantísimas que se han conseguido en el país, porque claro que hay ciertas quejas de no estar conformes con los resultados electorales, pero son en ciudades específicas como situaciones aisladas. No hay un sentimiento generalizado de que el organismo electoral no sirve o que hay un no respeto a la voluntad. Creo que eso ha sido una fortaleza en el país. Son temas aislados, no es un tema generalizado. Y creo que eso se ha dado por lo que decía hace un momento. Las juntas receptoras del voto, que son 5 personas que justamente receptan el voto en una escuela, en una universidad, en un colegio, son exclusivamente ciudadanos que se sortean al azar. Es más, cuando un ciudadano no cumple esta situación cívica, tiene una multa económica. Entonces muchas veces nos sucede que nos estamos preguntando, ¿será que me tocó el año pasado ser presidente de la Junta Electoral? ¿Será que ahora también me llaman? Entonces hay un presidente, un vicepresidente y un secretario que da fe con un padrón electoral que es claro, porque ahora el 80% de los ecuatorianos tienen una cédula actualizada con fotografía. Eso es lo que ha dado la claridad de que quien vota sabe que se va a respetar su voto. Alrededor de esta junta receptora del voto sí hay delegados de partidos políticos, porque están en su derecho. Y lo eficiente es que ellos pueden llevarse la copia del acta donde se contabilizan los votos una vez que se cierran las urnas pasadas las 5 de la tarde de la jornada electoral. Entonces, si ellos quieren reclamar, ellos pueden decir: mi delegado estuvo en tal provincia, en tal cantón, en tal junta, y aquí está el acta de los votos. Estos son los votos que tuvo mi partido político. Creo que eso es importante. Y las autoridades que yo les dije fueron electas a través de concursos. No hay duda de que estén técnicamente preparados. Hay cierta vinculación con nosotros. Somos un país pequeño y además de eso ya se lo hizo a propósito. Pero poniendo de primera instancia la calificación técnica, la formación académica y la probidad pública y notoria. Se han bajado los ciudadanos a algunos candidatos por demostrar precisamente que no tenían probidad pública y notoria. Como les decía, del Consejo Electoral, 4 sí tienen cierta cercanía con los partidos, pero hay un quinto que es como el voto dirimente, que es el voto de sociedad civil, decimos nosotros. Y finalmente también les cuento, tanto es así que se necesitan autoridades independientes, que el Tribunal Contencioso Electoral, que además se conoce como el Consejo Electoral, hace 2 semanas les sancionó, porque se demoraron en entregar los resultados y las autoridades debieron ser posesionadas el 14 de mayo, lo dice la Constitución, no una regla o una norma. La Constitución dice que debían ser posesionados el 14 de mayo. Y se demoraron los resultados en ser entregados en 2 localidades por parte del Consejo Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral les sancionó a 3 de ellos con una multa de alrededor de $8,000, porque fue una infracción. Entonces sí, incluso hay independencia entre los 2 organismos. Y creo, para finalizar, que lo que tratan de hacer las leyes y la Constitución y estos mecanismos es garantizar legalidad, constitucionalidad, pero la legitimidad se la gana a cada una de las autoridades en el momento de ejercer su cargo y de tener esa cercanía con las decisiones ciudadanas. La transparencia en el borrón y cuenta nueva fue una decisión política. Realmente hubo una mayoría parlamentaria que estuvo de acuerdo, que aprobó un nuevo Código de la Democracia en el 2009, un año después de la Constitución, y porque hubieron muchas quejas y demandas de ciudadanos que estaban empadronados en partidos políticos y que no se enteraban, que no sabían que han sido afiliados a un partido político. Se transparentaron documentos en donde estaban firmas alteradas, nombres alterados y huellas digitales alteradas. Entonces, en ese caos hubo una decisión política firme, porque había una mayoría parlamentaria que decidió borrón y cuenta nueva a través del Consejo Electoral, y se dio aproximadamente un año para que las organizaciones nuevamente
pidan firmas a los ciudadanos para inscribir su movimiento político. Entonces tenemos 23 nacionales, este es tema de otro debate, y más o menos unas 200 organizaciones a nivel de las 24 provincias, que son provinciales y cantonales. Muchas gracias a ambos. Un aplauso, por favor, para los que hago extensivo a las 4 personas que hicieron preguntas. Para concluir esta parte, después de esto vamos a una pausa para que ustedes se reanimen y puedan tomar algunos bocadillos. Estamos en el Salón La Concordia y ojalá impere este ánimo en medio de la necesaria demanda y reclamos, pero también el diálogo constructivo. La confianza sube en escalera pero baja en ascensor. Es muy difícil lograrla y muy fácil perderla. Felicito a ASJ, Asociación para una Sociedad Más Justa, Centro Carter, y a IDEA Internacional por esta oportunidad, y a ustedes, por favor, no es necesario prometer cortarse la barba para que haya reformas electorales. Creo que podemos lograrlo sin sacrificar a nuestros buenos amigos. Tengan en este momento esa pausa. Gracias.